Hola, mi nombre es Fátima y en este vídeo vamos a ver cómo montar el extrusor doble y los componentes que lo forman. Se trata de un extrusor dual V6 de sistema Bowden, que permite imprimir con diferentes colores, materiales, temperatura y diámetro de boquilla. Como se puede ver, los extrusores quedan en una posición conveniente, en la parte superior del marco, junto al soporte de filamento, que puede albergar las dos bobinas. Vamos a empezar montando los extrusores. Para ello necesitaremos las piezas impresas, dos motores NEMA 17, dos conectores Bowden, dos MK8, rodamientos y la tornillería. Vamos a montar el tensor del extrusor. Para ello necesitaremos la pieza impresa, un tornillo métrica 8×20 y un rodamiento 608. Introduciremos el rodamiento por esta ranura y el tornillo por aquí. Ahora vamos a colocar el motor NEMA 17 en el cuerpo del extrusor, junto con la polea MK8 y un rodamiento MR105, con dos tornillos métrica 3×25. Ahora vamos a terminar el montaje del extrusor. Para ello tenemos que colocar el tensor en esta posición, fijado con un tornillo métrica 3×25 y dos tornillos con muelle y arandelas métrica 3×35. Ahora vamos a colocar los extrusores en la estructura. Para ello tenemos que tener en cuenta que el soporte del filamento esté en esta posición y no en estas, que es donde irán los extrusores, que van colocados con un tornillo métrica 3×12 y una tuerca métrica 3. Nosotros enviamos el jote ensamblado y ajustado, pero ahora vamos a ver las partes que lo componen. Este es un bloque disipador que tiene unos espárragos que ayudarán a ajustar la altura del nozzle, un ventilador de 3 centímetros, dos conectores Bowden, dos gargantas que damos la opción de all metal y de teflón. La diferencia es que la garganta de teflón permite que pase el teflón por toda la garganta hasta llegar al nozzle, y la de all metal solo entra un poco dentro de la garganta. Luego lleva dos bloques calefactores, los cuales llevarán su resistencia y su termistor, y dos nozzles. En este paso vamos a colocar el joten en su soporte. Para ello utilizaremos tres tornillos de métrica 3×8 y cuatro tuercas de métrica 4. Vamos a colocar el joten en el soporte. Tendremos que pasar el cable por el interior de él, ya que el ventilador irá en la parte interna y los espárragos en la parte externa, que nos ayudarán a ajustar la altura del nozzle. Ahora vamos a colocar el joten en el carro del eje X, utilizando cuatro tornillos métrica 4×25. Como veis, hemos pasado los cables por aquí, identificando qué cables es de cada bloque. Ahora vamos a colocar el ventilador de capa.
Para ello necesitaremos un ventilador de 4 centímetros, la pieza impresa, 3 tornillos métrica 3×16 y 4 tornillos métrica 3×20. Primero tenemos que colocar la pieza impresa en el jote y una vez situado atornillaremos el ventilador. Todos esos cables, una vez hagamos las conexiones de los ventiladores que explicaremos en el siguiente vídeo, vamos a protegerlo con una espiral. Y este es el resultado, con los extrusores y el joten colocado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.